primero, ahora sí. Bienvenidas, bienvenidos a este cachito que nos quedó de la clase anterior, que tiene relación con lo que corresponde a nomenclatura. Habíamos quedado en... No, esto no es nomenclatura, sí, parece que no. No, parece que esta clase no corresponde, es la clase de nomenclatura en la que nosotros habíamos quedado y que tenía relación con los últimos temas que vimos relacionados a nomenclatura. Entonces ahí voy a tener que buscar esa clase y poder compartirla con... Profe, ¿Sí? ¿no quedamos en hidrógidos? Algo así, el 3.3.1, Claro, nada que ver. claro, no, si yo justamente abrí la clase de hoy día que corresponde a enlaces y ahí me anduve enredando, pero lo que usted dice es lo correcto. Yo me equivoqué en poner la presentación, me adelanté a la clase y me olvidé de este tema de que había quedado algo pendiente y tiene que ver con la nomenclatura. Sí. Ahora sí va a estar arriba la nomenclatura. Esta es, claro. Ya, ahí se van a acordar de cuando la veamos. Van a decir, claro, esta es. Sí. Y ahora sí, ahí sí que la están viendo. Ahí No sí, sé si se profe. acuerdan el caminito este. Claro, esta es, claro. Sí, las Entonces, nosotros, combinaciones estábamos viendo. exacto, justamente avanzamos todo esto y llegamos hasta por acá, vimos los anhídridos, vimos el tema Fluoros del 1357. Esto es y importante porque son los que nos van a ayudar después a la clase de hoy día. Hay que recordarse de los anhídridos. Aquí están los haluros, hidróxidos. Aquí quedamos, los oxácidos. Los ácidos. oxácidos. Eso es en donde quedamos. Los oxácidos. En este caso estamos hablando de... Voy a extender un poquito más esto y voy a dejarla en esta posición para poder trabajar sobre la misma presentación. Entonces, ahí creo que hay dos personas que están esperando entrar, claro. Ahí sí. Ahora sí. Ahora puedo trabajar con tranquilidad. Entonces, lo que nosotros veíamos, y no sé si se recuerda, en la clase anterior siempre hablábamos de paso 1, paso 2, y eso es lo que quiero rescatar de esto que está acá. Esto me sirve para avanzar y no quedarme atrás con esto. La idea es exactamente la misma, no hay cambios respecto a lo que hicimos la sesión anterior, y el caso que tenemos acá es el ácido perclórico. Y tenemos que echar mano también a esta información que tenemos por acá. Esta me sirve. Entonces, esta me va a llevar para recordarnos todos esta información y poder mirarla y verla con detención. Estamos hidróxido, aquí es, esta es. Ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece esta tablita que nos entrega los estados de oxidación del 1, 3, 5, 7. Y hablamos aquí del ácido perclórico. Y perclórico damos cuenta que está actuando con el estado de oxidación número 7. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que observar en esa primera pasada. Entonces, primero formamos el anhídrido. Aquí los oxácidos son compuestos ternarios. Es otro de los compuestos ternarios. Ternario, recuerden que significa 3 elementos involucrados y que resulta de la combinación de un anhídrido, el anhídrido que justamente estábamos viendo por acá, ¿dónde está? Aquí. Parten de un anhídrido, aquí tenemos el anhídrido perbrómico, y se le agrega agua. Esa es la forma en que yo puedo llegar a conformar estos compuestos. Tomo un anhídrido, le agrego el agua y formo el respectivo ácido asociado, que en este caso sería el ácido perclórico. Entonces, lo primero es formar el anhídrido perclórico. Para eso, entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar con qué estado de oxidación se encuentra y, por supuesto, poner el orden que corresponde. Si es perclórico, sabemos que se trata de un cloro y además, si es un anhídrido, tiene que ser un oxígeno, perdón. Ahí, oxígeno. Hay que recordar que en el caso del cloro, uno ve el cloro, la terminación en la que se encuentra, y su estado de oxidación es un 7, porque está actuando con la máxima o la suprema, ¿sí? Porque es la más alta.
Por eso dice perrico, entonces está asociado a ese, ácido perclórico. Por eso deduje que es la 7. Y el oxígeno, recuerden que siempre actúa con estado de oxidación -2, sin excepción a la regla, siempre es así. Y decíamos en la clase anterior que si en algún minuto llegamos a esta condición, eso nos está señalando de que hay que amplificar por 2, y ahí vamos a saber el verdadero estado de oxidación en que se encuentra el vecino. Porque el vecino aquí está actuando con 7, este con -1, entonces si yo amplifico, este me va a quedar con -2 y este debería quedar con 14. Es solamente para explicar el tema de que el oxígeno siempre debe actuar con -2. No es el caso que estamos hablando con -1, pero es para que nos quede claro que el oxígeno a veces, muchas veces nos acusa si está bien o no el estado de oxidación del vecino. Como sabemos que la premisa es que el oxígeno siempre actúa con -2, si lo encuentra con estado de oxidación distinto es que tengo que hacer algo para descubrir el verdadero estado de oxidación que tengo por el lado de acá. Ahora lo que sigue es intercambiar los estados de oxidación como lo hemos estado haciendo desde la clase anterior. Entonces aquí nos quedaría un 2 y aquí nos quedaría un 7. Eso es lo que tendríamos hasta ahí. Según lo que dice esto, es que ahora al cloro, eh, combinado con el 7, voy a tener que extender un poquito más allá, le debo agregar agua. Le sumo el agua. Y eso debiese darme entonces el respectivo ácido. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, decía yo también la clase anterior que aquí más que buscar la ecuación que nos dé igualarla, lo mejor era sumar. ¿Sí? Eso no me está resultando, parece que quedó pasado con este. Ahí sí. Vale. Entonces, aquí solamente reforzar que esto es de esa manera. Y lo mismo pasa con el agua. Ahí está. Entonces lo que habría que hacer acá es empezar a contar la cantidad de elementos. Como es un ácido, porque ahí dice ácido perclórico, debe partir con H, porque ahí dice ácido. Entonces ya sé que parte con H. Y luego empiezo a contar cuántos hidrógenos tengo. Ahí me aparecen 2. Entonces pongo 2. Luego sigo con el cloro y tengo que contar cuántos cloros tengo. Pongo cloro. ¿Y cuántos cloros tengo? 1, 2. Nuevamente incorporo el número 2. Hasta ahí voy. Luego sigue el oxígeno, que sería el último. Oxígeno. Y en oxígeno tengo este 7 más este otro es 8. Sí, me van siguiendo, espero que me vayan siguiendo lo que voy haciendo. Hasta ahí, Como que se suman, profe. claro, justamente. Se suma Entonces, cada compuesto, cada elemento, cada elemento, elemento, perdón. cada Ya, elemento. la base. Tratar de evitar de hacer la reacción química al lado, igualarla, es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer acá es situarse abajo y empezar a contar en el orden que les acabo de señalar. Primero va el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. H, Cl, O. Entonces empiezo a contar H, tengo 2 hidrógenos, lo incorporo. Cloros, tengo 2. Y los oxígenos tengo 7 y acá 1, eso da 8. Si se dan cuenta, estamos en presencia de una fórmula de tipo molecular. Sí, es fácil darse cuenta de eso porque eh, está con posibilidades de poder cancelarse. No sé si se dan cuenta ahí, pero el 2 puedo simplificar por 2. O sea, si divido por 2 el primero, me va a quedar como H. Si simplifico el Cl, también me queda Cl. Y si simplifico el oxígeno, queda con 4. Ahí estaría. Ahí estamos, ¿vale? HClO4. Y ese vendría siendo entonces la fórmula del ácido perclórico. Entonces, el camino es un poquito más largo porque, claro, necesito por primero formar el anhídrido, luego le sumo el agua de la forma en que le indiqué y logro obtener el ácido perclórico. Esa sería la forma de proceder para obtener la fórmula de este nombre que se llama ácido perclórico. Esto mismo ahora se repite con el resto
de los ejercicios que vienen de tarea más abajo. Ahora el proceso invertido. El proceso invertido sería, no era lo último que había copiado. Entonces, voy a copiar nuevamente el de acá arriba, que es más cortito, porque está muy grande. Ahí sí. Copiar y me voy acá. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso invertido. El proceso invertido responde a partir de la fórmula, que en este caso es el H2SO4, identificar cuál es su nombre. Entonces aquí parto con H2 y aquí SO, inmediatamente pongo 4. Aquí estoy al revés, ¿vale? Estoy partiendo al revés. Parto desde abajo, llegando arriba para poder saber su nombre. Esa es más o menos la idea. Sabemos que, si se dan cuenta, si voy volviendo atrás, fíjense en el paso 3. En el paso 3 aparece el anhídrido sumando el agua. Entonces, como ya sé, la premisa es que debo sumarle agua, voy a dejar el espacio ahí para el anhídrido, pero ya sé que tengo que sumarle agua. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar agua. Voy a sumarle agua. Y como sabemos que hay que contar, y contar no está tan complicado aquí, ahora sí anoto el anhídrido. Fíjense el orden en que aparece el anhídrido. Primero va el no metal seguido del oxígeno. Entonces, ¿cuál es el no metal que está presente acá? Es el azufre, seguido del oxígeno. Y ahora empiezo el conteo. Hidrógenos son 2, según lo que aporta el ácido que está acá abajo. Entonces aquí están los 2, perfecto. Ahora el oxígeno, azufre. Azufre, aquí hay 1, en el lado Uno. izquierdo hay 1. Estamos bien, no hay problema. En oxígeno acá abajo hay 4 y aquí tenemos 2. Tres. Claro, entonces hay que ponerle un 3. Y no se lo incorpora al agua porque el agua no se le hace nada, no se toca el agua. Se resuelve con el anhídrido. Entonces si le pongo un 3. Justo era la que necesitaba para que se echara a perder. Ahí está. Entonces ahí ya tengo formado el anhídrido más al agua, me da el H2SO4. Paso siguiente, entonces, sigo subiendo en la escala y podría perfectamente intercambiar los estados de oxidación. Entonces, fíjense aquí el 3 está para el lado del oxígeno. Aquí debería incorporar entonces el 3, o sea, menos 3. O sea, perdón, 3, 3, 3. Y por este otro lado, el azufre aquí tiene un 1, entonces pongo acá el 1. ¿Qué situación extraña ven ustedes acá? El oxígeno El está en oxígeno, -1. exacto, Tiene que estar en -2. tal cual. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde el oxígeno me está acusando de que hay algo extraño que tengo que corregir y eso es lo que hago ahora. Voy a amplificar por 2. ¿Por qué? Porque sé que el oxígeno debe actuar con -2. Entonces aquí pongo -2 y este me quedaría en 6. ¿Vale? Y ahora voy a la tablita, se supone, de donde está presente el azufre. Aquí está, esta tablita me la voy a llevar también para que la incorporemos en este análisis. Esta ya la ocupamos, así que la vamos a achicar un poquito y ahora esta es donde vamos a estar con el foco de atención. Nótese aquí, el azufre actúa con 2,4,6. 2,4,6. Eso significa entonces que no está actuando con la 2. Ahí debería ser hipo-oso. No está actuando con la 4, ahí sería oso. Está actuando con la 6, sería ico. Entonces este es el anhídrido sulfúrico, ¿sí? O sea, el SO3, este se llama anhídrido sulfúrico. Por lo tanto, el ácido que acabamos de obtener se llama ácido sulfúrico. Sulfúrico. El nombre del ácido lo recibe en función de su anhídrido. Entonces, al anhídrido yo le echo agua, le agrego agua y formo el respectivo ácido. Y el ácido recibe el nombre del anhídrido. Lo único que cambia es que en vez de anhídridos se pone la palabra ácido. Entonces, el anhídrido sulfúrico pasa a ser ácido sulfúrico. Esa es como la historia, ¿vale? Ahí tenemos el ejemplo.
Em, Finalmente, entonces, la tareita asociada a este equipo estaría dada por recordar que como son 4 equipos, los primeros 2 para el equipo, yo no sé en qué número vamos, parece que hoy día parte el 5, ¿no? O el 1. El 1, profesor. El 1 nuevamente. No, profe, de nuevo el 1. Sí, el 1, el 2, el 3 y el 4. Perfecto. Entonces el equipo 1 tendría AB, el equipo 2 CD, el equipo 3 las que siguen. Pues, lo que me queda claro es que el último equipo tendría que ser la G y la H, o sea, el equipo 8. Perdón, 4, ¿vale? El equipo 4. Se las dividen siempre a la mitad, siempre a la mitad. Y lo mismo pasa con el de abajo. También llegan hasta la H, así que podrían tener 2 por cada equipo. Y la historia es exactamente la misma, o sea, partimos dando un nombre y ustedes obtienen la fórmula, y la otra al revés, a partir del nombre ustedes llegar a la fórmula. Eso es. Y eso es lo que se pide acá, así que no hay mucha diferencia. Ahora pasamos con las oxisales. Los oxisales, la historia es bien parecida. Es muy parecida. Lo que ocurre aquí es que con los mismos ácidos que formamos, se pueden formar ahora sales. O sea, resultan de la sustitución completa o también puede ser incompleta, ahí vamos a ver, de los hidrógenos de un ácido y se incorporan en esos hidrógenos agrupaciones de carácter metálico, por ejemplo, eh, sulfato de plomo, por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí. Entonces, si se dan cuenta, el ácido sulfúrico, que particularmente corresponde al H2SO4. Si yo le retiro los protones, como es sulfúrico, termina en su terminación, su residuo halogénico es ato. Aquí lo voy a anotar mejor, porque no se está entendiendo. ICO termina, ese es el ácido sulfúrico, y si yo le saco los protones, pasa a ser ato, o sea, sulfato. Ácido sulfúrico, le saco los protones y se transforma en sulfato. Y luego el sulfato, en este caso ahí dice sulfato plúmbico, lo que se hace es escribir la fórmula en función de ese residuo halogénico que quedó instalado. ¿Cómo se escriben estos compuestos químicos? Se escriben los símbolos del metal, primero da el símbolo del metal, y luego seguido del residuo halogénico. Residuo halogénico es lo que acabo de explicar. Tenemos déjenme ponerlo mejor en forma explícita. Tengo el H2SO4, H2SO4, y que lo hago pasar a, voy a poner inmediatamente el 2 protones y le sumo el sulfato, SO4, y con carga negativa, -2. Entonces, ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Ahí tengo el ácido sulfúrico que acabamos de ver anteriormente en el ejercicio anterior, ácido sulfúrico. Luego el ácido sulfúrico yo lo puedo descomponer en la forma en que lo estoy haciendo ahora. Estoy quitando los protones. Estos son protones, los hidrógenos. Y le quité 2 protones. Al quitarle 2 protones, aquí tengo 2 cargas positivas. Y en la medida que yo quito un protón, el sulfato queda con una carga negativa. Si le quito los 2 protones, va a quedar con 2 cargas negativas. Y eso es lo que aquí aparece. El sulfato, o sea, el residuo halogénico, eh, el residuo halogénico que sale del ácido sulfúrico se llama sulfato. Y de todas las terminaciones ICO, su residuo halogénico, este es el residuo halogénico, su terminación va a ser ato. Luego, ¿cómo se forman las oxisales? Se toman el residuo halogénico y se junta con el metal. Entonces, ahí resulta
bastante sencillo armarse una sal, porque lo único que hago es conectar, en este caso, el metal. Voy a ponerlo acá, que es el metal, el plomo, porque eso es lo que nos están señalando, el plomo, y lo voy a combinar con el residuo halogénico, que vendría siendo este. Voy a sacar una foto mejor, sale más rápido. Y este lo incorporo acá. Ahí estaría. Entonces, este lo incorporo inmediatamente al lado. Ahora, fíjense, por este lado está el metal, porque eso dice la forma de hacer una oxisal. Primero ubique el metal al lado izquierdo, seguido del radical o del residuo halogénico. Este es el residuo halogénico. Y luego intercambie los estados de oxidación como siempre lo hemos estado haciendo. Entonces, si nos vamos a lo que estábamos haciendo anteriormente, vendría siendo este, me gustó más, este. Paso 1, paso 2, aquí se sigue haciendo lo mismo. Y en vez de tener lo anterior, vamos a tener ahora esto que está acá. Entonces, esto lo voy a borrar. Paso 1, el paso 2, y sigue con paso 3. Acá con paso 1 mejor. Estaba mejor hacerlo. Ya, entonces, este es paso 1, va a ir ahí, y ese va acá. Ahora tengo que descubrir cuál es el estado de oxidación del plomo. Yo le estoy soplando en la parte superior derecha los estados de oxidación del plomo. Aquí están, 2 y 4. Y según esto dice, escribo la fórmula del sulfato plúmbico. Plúmbico, les recuerdo que es el que actúa El también 4. con el 4, exactamente, con el 4. Entonces ahí ya sabemos, como está soplado, ese va a estar con estado de oxidación 4. Lo que sigue a continuación, ya lo sabemos de los ejercicios anteriores, hay que intercambiar los estados de oxidación. Entonces, lo que sigue ahora es paso 2, sería, aquí lo anotar, paso 2, exactamente lo mismo, pero ahora intercambio los estados. El plomo, eh, el sulfato actúa como un solo elemento, en realidad el compuesto aquí actúa como uno solo, debe ser algo puesto como sulfato, para que nos quede claro que es ese, sulfato. Entonces, lo que se considera es esta carguita que está acá. Y ese es el que debiese ir abajo. Entonces, pongo abajo el 2, estoy intercambiando el 2, y para dar mayor claridad, sobre todo cuando tengo ahí un 4, y para no entrar en conflicto con el 4 que tiene ya aportado el sulfato, lo que hago es poner un paréntesis mejor. Entonces, SO4, 4, ahí va, le quito su índice, y este 4 que aporta el plomo, para no confundirlo justamente con eso, es que pongo ese paréntesis, y lo incorporo abajo. Entonces ahí pongo el 4, ahí estaríamos. Nuevamente nos encontramos con una situación en donde estamos con una fórmula molecular. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de seguir simplificando. Entonces, eso es lo único que nos queda hacer. Paso 3, habría que simplificar esto y nos va a quedar PB, porque estoy simplificando por 2, si me van siguiendo. Entonces me quedaría PB y sigo trabajando con el SO. Simplifico aquí 4, cierro, y el 4 debiese quedarme entonces en, ¿cuánto? 2. Dos. En 2, perfecto, muy bien, bien entendido, súper bien. Ahí Profe, y está. el otro 4, ¿por qué no se simplifica igual? ¿Este se refiere a ese o Sí, no? profe. Ya, vale. Eso es porque justamente para evitar esa confusión pusimos los parlantes, los paréntesis. Esos paréntesis nos dan cuenta que su comportamiento es como si fuera un elemento. Entonces hay que Que tratar. el residuo de esa ecuación. Y claro, el punto es que, ¿por qué no? Porque en realidad su comportamiento de este residuo es como un comportamiento de un átomo
que es equivalente al de acá. O sea, el plomo está actuando aquí con su estado de oxidación 4 y este residuo halogénico, como si fuera uno solo, su estado de oxidación es -2. No se considera el 4, sino que estado de oxidación -2. Ahora, ¿por qué el estado de oxidación es -2? La explicación está acá, porque eso viene del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, si yo le quito un protón, quizá con esto queda más claro. Si el ácido sulfúrico solamente le quito un protón, quedaría de esta manera. Le voy a quitar un solo protón y aquí me quedaría H. Y este ya no sería -2, sino que -1. Ese sería el residuo halogénico quitándole un solo protón. Pero para la formación de las oxisales hay que quitarle todos los protones. Y al quitarle todos los protones, este residuo queda con estado de oxidación -2. O sea, cualquier elemento que yo le ponga al lado metálico, que tenga carga +2, por ejemplo, se va a aliar con este, porque recuerden que para que un compuesto finalmente se combine, se está haciendo a través de una carga positiva y una carga negativa. Este tiene -2 para aportar y está buscando otro que ojalá tenga +2 para aportar, que justo se encontró con otro de 4. Entonces aquí claramente necesito 2 de sulfato para poder llegar a formar este sulfato plúmbico. Entonces, eh, para evitar justamente este error, se le ponen los paréntesis, dando cuenta que los únicos que van a ser evaluados para poder simplificar son los que están fuera del paréntesis, o sea, estos y esos. ¿Sí? No sé si le pude aclarar un poquito más su duda. Sí, profe, gracias. Profe, ¿los sulfatos siempre tienen esta oxidación -2? Claro, los sulfatos, sí, exacto, exacto. Entonces, la regla general, qué bueno que sale esa pregunta porque hay ciertas reglitas que las vamos a aprender ahora y que tiene que ver con la síntesis de lo que estamos viendo. Los ácidos con terminación ico, su residuo será ato. Ejemplo, ácido sulfúrico y pasa a ser sulfato. ¿Vale? Luego tenemos el caso de la terminación oso. Ahí podemos, por ejemplo, poner el ácido cloroso. ¿Sí? Puede ser ácido cloroso. Entonces su residuo halogénico va a ser el clorito de sodio. O podríamos haber hablado uno bien conocido, que es el ácido hipocloroso, por ejemplo. Ahí se llamaría hipoclorito de sodio. Todas las terminaciones oso terminan en ito. Y en el caso de las hídricos, ya las vimos cuando partimos nosotros en nomenclatura, por ejemplo, el ácido cianhídrico o el ácido ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico. Si yo les quito al ácido clorhídrico el protón, pasa a ser un terminación uro, cloruro. Quizás será mejor anotarlas, pienso yo, quizás para que no les quede tan en el aire. HCl vendría siendo el ácido, ¿vale? A este le quito un protón, y esto me va a quedar con protón carga positiva, y me queda el respectivo Cl con carga negativa, Cl-. Entonces aquí tengo el ion cloruro, que ya lo vimos en la primera clase. Ahí está. Ese es el ion cloruro. Ese es el residuo halogénico. Este es el protón, da lo mismo. Aquí nos interesa esto, cloruro. Luego, si yo le pongo un metal, voy a formar, por ejemplo, el cloruro con el metal potasio, cloruro de potasio. Si le pongo sodio, cloruro de sodio, así sucesivamente. Algo parecido podemos hacer entonces con el de arriba, para que nos quede a todos un ejemplo de cada uno y quedemos más o menos contentos con eso. Había dicho yo el ácido hipocloroso, ese viene siendo el anhidro cloroso, hipocloroso, o sea, debería ser HClO. Ese debería ser el ácido hipocloroso, el anhidro hipocloroso. Este es el anhidro hipocloroso. Claro, le agrego el agua y finalmente llego al ácido hipocloroso.
Este ácido hipocloroso le quito el protón y voy a llegar al hipoclorito. Este se llamaría hipoclorito. Si yo establezco, decíamos por aquí, el ácido hipocloroso, ¿vale? El ácido hipocloroso le quito un protón, paso a formar el hipoclorito. Y si a este hipoclorito le agrego un metal, va a quedar como el hipoclorito de sodio. ¿Sí? Por eso así se van formando las sales. Tomo el residuo halogénico, le agrego un metal y formo la respectiva sal. Aquí habíamos puesto más sodio, aquí en este caso, ahí. Y ahí estaría formando, ahí, 1, 2. Ahí podría hablar del NaClO. Y ese es el que conocemos todos como el hipoclorito de sodio. Ese sería el hipoclorito de sodio. Lo mismo podemos hacer acá, en el de abajo. Le agrego el sodio, y este también es más conocido todavía, y sería el NaCl, cloruro de sodio. Todas estas son sales, ¿vale? Entonces, algo parecido hacemos arriba, que ya hicimos un ejemplo, pero lo podemos reforzar. Vendríamos considerando el mismo de arriba, el mismo que hicimos en la clase, o sea, en la parte anterior. H2SO4, ácido sulfúrico, H2SO4. Y aquí lo vamos a dejar para que quede claro que es su índice, este también es su índice. Y dijimos que le íbamos a quitar 2 protones para que pase a ser sulfato. Y este pasaría a ser SO4, este como su índice, ahí estaría. Perdón, ahí sí. Y como es sulfato y le quité 2 protones, quedo con carga -2. Ya a este ahora le voy a sumar el... No, el anterior era plomo, me parece, ¿no? Parece que era plomo. El plomo. Creo que era plomo, ¿no? Estoy seguro. Ya, vamos a hacerlo trabajar con plomo 2. Con plomo 2. Y ahí nos quedaría el sulfato de plomo. Plomo y SO4. Ahí estaríamos. Sulfato de plomo. Sulfato de plomo 2. No trabajé con el otro, con el 4. Entonces, al intercambiar sus estados, aquí el plomo está actuando con carga +2, para que nos quede más claro a todos. Carga +2. Y ahí sí que al intercambiar sus estados de oxidación, el 2 hacia arriba, el 2 hacia el otro lado, y nos forma la respectiva sal, que es sulfato de plomo. Y ahí estaríamos. Ok, ese vendrían siendo los oxisales y que se entienden bastante mejor en la medida que uno entiende los residuos halogénicos. Los ejemplos están ahí de tarea. Aparece el 315, 317 y creo que quedan los de acá. Ahí estaría. Siempre lo mismo, los primeros 2 del equipo 1 se los reparten. Fíjense en el último, solamente hay 4, así que el equipo 1 solamente hace 1. El equipo 2 hace otro, el 3 y el 4. O sea, el equipo 4 hace solamente el fosfato de litio, ¿vale? En el caso invertido. Eso sería. Ok. Eso es por el momento respecto a lo que es nomenclatura, ¿vale? Profe, disculpe, ¿puede devolver un poquito hacia el ejercicio? Oh, la cerré. Déjeme ver si la tengo acá o no. ¿Este era? Sí. Ah, perdón. Ah, está copiando el ejercicio. Ya, vale. Ese Listo, profe. y el otro también lo copió, ¿no? El de acá, porque eran esos. Sí, profe, también está listo. Profe, Perfecto. ¿puede Muy mal. ser en la lámina 21, por favor? Claro. Ahí Gracias. está. Vale. ¿Este lo copiaron en la 20? Que es la otra tareita. Ok. Ahora sí. Ahora vamos con la clase de hoy, que era con la que había partido erróneamente. Y vamos a compartirla. Hoy día comenzamos con un tema nuevo y que creo que complementa bastante lo que estamos haciendo ahora y seguramente ahora se va a entender algunas cosas que
todavía no es que queden sin explicación, sino que cuesta entenderlas, de que son así. Entonces, a lo mejor complementando con la clase de hoy, puede que nos haga más sentido algunas cosas que hemos estado haciendo desde la estequiometría y también de la nomenclatura. Vamos entonces con nueva clase. Esta es. Ahí vamos. Esto corresponde ya, como les decía, a materia nueva y corresponde al capítulo 4 que se relaciona con el enlace químico. Claro, ahí son enlaces, digamos, un poco el representar que un compuesto se forma, se entrelaza y de ahí se espera que no se destruya. Uno puede observar, por ejemplo, imanes que se atraen con cargas, una polo positivo con negativo, eh, los globos que de repente también se pegan a la pared por fuerzas estáticas. Bueno, en síntesis, en la química también se observan estos fenómenos. Las sustancias se forman por enlaces químicos como resultado de estas atracciones eléctricas. Y ya lo vimos en los últimos ejercicios de nomenclatura. Si se dan cuenta, cuando estuvimos haciendo la disociación del ácido sulfúrico, desde el punto de vista eléctrico, protones, electrones, a eso nos estamos refiriendo. O sea, la unión aquí se está dando por atracciones de tipo eléctricas. Entonces, los enlaces químicos nos permiten entender por qué existen tantas sustancias en el universo relacionado a, a estas atracciones de este estilo. Luego, los enlaces químicos, porque aquí dice enlace químico. Los enlaces químicos, al menos nosotros vamos a ver tres tipos: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Esos son los que espero que podamos abordar en esta clase, y si no, tendríamos que avanzar nuevamente con el espacio o con la parte que no alcancemos a ver hoy, porque puede que se nos vaya en las manos también el tema del timing. Yo prefiero verlo bien que hacerlo en forma acelerada y que queden temas ahí no resueltos. Entonces, vamos a partir de lo básico y vamos a ir evolucionando en la medida que podamos respecto al tema. Bueno, esto partió por ahí, por hace mucho tiempo atrás. Bohr hizo un postulado, esta es la teoría de Bohr, que si bien es cierto no es la vigente, pero nos permite explicar y entender desde el punto de vista pedagógico muy bien el concepto de la forma en que se forman los compuestos, las combinaciones. Él postuló que los electrones de un átomo se encuentran en regiones bien específicas a varias distancias del núcleo. Aquí está el núcleo del elemento. Y que giran en órbitas, él señalaba órbitas circulares, y que el núcleo es relativamente pesado con relación al resto, que nosotros ya lo vimos en la primera clase en teoría atómica. Estamos un poco repitiendo un par de cosas que ahí ya habíamos comentado. En ese minuto también Bohr señalaba que se imaginaba al átomo, bueno, él tomó parte, estos son modelos, son modelos que permiten explicar cosas, y a partir de este modelo decía que cada órbita tenía un valor n, este es el valor entero, y le puso el llamado número cuántico de la órbita. Los niveles de energía antiguamente se representaban con letras, y ahí aparecen las letras K, L, M, entre otras, que representan los distintos capacidades que tienen los distintos niveles de energía, ¿vale? Que tienen distintos niveles, en este caso, de electrones. Hay una persona llamada Rydberg que tiempo después estableció una regla que hasta hoy lleva su nombre, que es esta que está acá, que nos permite determinar la cantidad de electrones que pueden existir en cada uno de los niveles de energía. O sea, si uno se pone a reemplazar acá n igual 1, nos va a dar 2. Si el n igual 2, nos va a dar 8 y así sucesivamente. Ahora, igual tiene sus restricciones, porque si uno se empieza a hacer esto y lo empieza a probar con el 5, ya no le funciona. ¿Sí?
Entonces, claro, esto sirve hasta el 4, ¿vale? Ahí se cumple hasta el 4, ahí ya es otra la regla que obedece a ese cambio. Pero desde el punto de vista de la simplicidad, esto de alguna manera da cuenta de que hay un orden respecto a cómo se van ubicando los electrones en las distintas capas y que no es algo aleatorio, ni al azar, ni azarístico, sino que responde a un orden y que se ha podido caracterizar hoy con toda la tecnología bastante bien la forma en que se ordenan los distintos electrones en cada una de estas órbitas. El número del número de electrones, perdón, del nivel energético más externo, que sería por el lado de acá, es el más alto y a ese se le llama como el estado de oxidación o también número de oxidación. Eso es lo que nosotros hemos estado hablando a cada minuto, sobre todo en nomenclatura, hablamos del estado de oxidación. El estado de oxidación es el último electrón que va a estar conectado en la última capa disponible. Por ejemplo, si tomamos, no sé, con un átomo igual del litio, vamos el litio tiene número atómico 3, entonces aquí ya podría anotar 1, 2, ahí ya ocupé 2, y luego ya no puedo poner 3 porque tiene ahí capacidad para 2. No sé si me van siguiendo con esto. Esto está representando la capacidad que tiene cada nivel. Entonces aquí ya ocupé los dos primeros, y luego tengo que pasar al siguiente nivel y aquí pongo el tercero. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación del litio? Tengo que fijarme en la última capa. ¿Cuántos electrones tengo en la última capa? Y en ese caso tendría 1. Entonces su estado de oxidación es 1. Los electrones presentes en la última órbita son los que representan justamente los cambios o los que están disponibles para hacer alguna combinación con otro elemento. Estos no. ¿Por qué no? Porque ya están acá instalados. Sacarlos de ahí es cosa imposible. Este no, pues este está ahí esperando formar estabilidad, porque la estabilidad de este nivel, fíjense, está en 8. No está, no está en 2, está en 8. Entonces, hay posibilidades de hacer algo con este electrón que está siempre mirando, buscando lo que decía anteriormente, la estabilidad. A eso se está refiriendo entonces los estados de oxidación. ¿Ve la impresión que tengo un ejemplo aquí justamente para representar esto? Aquí tenemos entonces el caso del litio. Este sí que necesito bajarme para poder explicarlo. Representa el litio en las distintas capas de energía disponibles para ello. A partir de esto determina el número de electrones en la última capa, lo que representa el estado de oxidación. Entonces, lo que les decía anteriormente, yo tendría que primero agregar en la primera capa y completarla. Ahí ya la completé. ¿Por qué? Porque acá arriba dice que la capa K o N igual 1 tiene una capacidad de 2 electrones. El número atómico del litio es 3. Eso es un poco de entrada. Sí, se hace con números atómicos, números enteros. Luego, entonces me queda un electrón acá, que tengo que ubicarlo, y lo ubico en la capa siguiente. Puedo ubicarlo a la que sigue, en la otra capa que veíamos, vuelvo atrás, en la M, en la N, no, esto es en orden, tiene que ir en los distintos niveles de energía. No se pueden saltar los escalones, las escaleras se suben de a un peldaño. Bueno, hay gente que por ejercicio las hace de a 2, de a 3, pero lo normal es que uno la vaya subiendo de uno en uno, y no por intermedio. Uno no sube una escalera entre medio, la sube por peldaño. Y aquí exactamente lo mismo. Aquí en este vacío no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Se va al peldaño siguiente, al nivel de energía siguiente, y no se puede saltar. Por lo tanto, lo único que queda es que este electrón se incorpore en el nivel siguiente. Y ahora lo que les comentaba, ¿en qué me debo fijar y dónde debo ubicar? Tengo que ubicarme en este sector. En ese sector tengo que poner la atención porque ahí se supone que está el, el, el elemento que, perdón, ahí sí, eso es. En la última capa, en el último nivel energético, tengo que ver el estado de oxidación. ¿Cuál es su estado de oxidación? Lo da la cantidad de electrones que estén en esa última capa. En este ejemplo, tenemos el estado de oxidación igual 1.
Y esto nos dice bastante, porque si uno se va a la tabla periódica, que seguramente ya todos deben tener, o se han comprado una tablita periódica por ahí, se pueden dar cuenta que en el grupo 1 están todos con carga o estado de oxidación +1. Y todos, independiente del número que tengan, siempre se van a encontrar en la última capa con un electrón disponible o libre. Y este es el caso del litio. Se podría hacer lo mismo con otros, por supuesto, pero particularmente en este ejemplo tenemos el caso del litio, en que existe un solo electrón en la capa L. Por lo tanto, su estado de oxidación es 1. Y no es solamente un 1, sino que +1. ¿Por qué razón? Porque los que están en el costado izquierdo son aquellos que están con un electrón disponible para formar un compuesto que tenga carga negativa. Eso lo vamos a hacer, una síntesis, creo que lo tengo más adelante, pero aquí me puedo adelantar un poquito. Aquí está, fíjense, el 1A, estos son los que ceden electrones. Como cede electrón, desde el punto de vista teórico, si yo cedo un electrón, estoy quedando con una carga negativa menos. O sea, en otras palabras, que he cargado positivo. No sé si se va entendiendo. ¿Sí? Si yo, Profesor, ¿sí? ¿le puedo pedir un favor gigante? Sí, ¿Se claro. puede retroceder cuando es que se me cae el internet justo, se me cayó justo cuando estaba hablando del electrón que iba a darle al litio para que quedara con 3? En el Ok. ejemplo. Acá, Sorry, gracias. ya. Acá lo único que estaba señalando es que este litio no es cualquier uno, no es cualquier uno, sino que es un +1. Porque en este grupo, dado que le queda uno solo, ese uno solo, es fácil sacarlo de acá. Es fácil quitárselo al litio. Quitárselo significa que, en otras palabras, al litio no le queda nada más que entregarse, ¿sí? Entregarse al sistema y cederlo. Lo cede. Ok, te lo doy, llévatelo. ¿Por qué? Porque está en su última capita, no tiene quien lo aferre a las anteriores y lo cede. Entonces, el litio como cede este electrón, queda cargado positivo. ¿Se entiende el concepto? Porque como perdió un Sí. electrón, el electrón es negativo, per se Cuando negativo. ganas, quedan negativos. Claro, Cuando ceden, quedan positivos. exacto. Entonces, el litio está justamente en la condición que cede, y como cede, queda cargado positivo. Entonces, el estado de oxidación finalmente con el que va a quedar cargado el litio va a ser con carga +1, porque cede. Veamos otro. Profe, Sí, perdón, una Muchas consulta. gracias, profe. ¿vale? El número de electrones en el litio lo determinó por su número atómico, ¿cierto? Que en ese caso son 3. Sí, correcto, sí, sí. Y como en cada capa caen 2 electrones o solo en la primera y en la segunda caen 8. Aquí la tenemos. Aquí está la panorámica. Fíjate, en la capa 1 hay 2, en la capa 2 hay 8, en la que sigue hay 18, 32, 18, 8. Esas son las que están disponibles, ¿vale? O sea, si el número atómico hubiese sido 5, en la segunda capa hubiese puesto 3 electrones ahí. Si hubiese sido 5, hubiésemos puesto 3, claro, sin problema. Claro, porque hay todavía disponibilidad para poner 3 más, claro. Ah, ok. Puedo Gracias, poner, profe. puedo poner hasta 8 más. Y si llego hasta 8 más, llego a 10. Y esto ya está en su estado de plenitud. O sea, ese elemento, si yo aquí pongo 8, si pongo 8, significa el número atómico 10, no forma ningún compuesto, porque ya está en su estado de plenitud al máximo. No mira para el lado. O sea, llego a la conclusión que se trata de un gas noble, entonces. Forma parte de la nobleza. No mira a la, no sé, a la plebe, porque ya está en plenitud. O sea, no mira para ningún lado, ya está feliz y es autosuficiente, no es necesario que se combine con nadie para ser feliz. Él ya es feliz por sí solo. Entonces, esos son los nobles. Eso ocurre cuando aquí yo tengo 8 electrones. Entonces aquí tengo 2, aquí tengo 8, y digo, ah, bueno, ya está feliz. No hay posibilidades de engatusarlo para formar otro o combinarlo con otro compuesto porque ya es feliz por sí solo. Ya tiene los 8 electrones completitos acá y tiene los 2 electrones completitos aquí. Cero posibilidad de formar ningún otro compuesto.
Y todos esos están en la última columna de la tabla periódica que se conocen como los gases nobles. Pero este cristiano es normal, pues, o sea, le queda un solo electrón, obviamente va a estar mirando con qué combinación puede llegar a ser pleno. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, dibuja el cloro, en los distintos niveles de energía determinando el estado de oxidación. Para eso es necesario saber cuál es el número atómico del cloro. O sea, habría que ver cuál es el número atómico del cloro. Cloro, ¿cuál es el número atómico? 17. Gracias, es 17. El número atómico es 17. Número atómico 17. Leído. Ese se lee, es datos, ¿vale? No hay que aprenderse. Entonces aquí hay que empezar a entretenerse. Aquí voy a poner 1, voy a poner 2, ahí ya llevo 2. Para hacerlo más rápido, aquí voy a poner eso, que simboliza que están los 8, ¿sí? Para nosotros, aquí el curso, si yo le pongo eso acá arriba, significa que ya puse las 8 pelotitas, ¿vale? O sea, ¿hasta aquí cuántos llevaría entonces? No me digan 3, porque ya les dije que este vale 8, ¿sí? ¿Cuántos llevaríamos entonces? 2 más 10, profe. 10, perfecto, se entendió, estaba atento, muy bien. Entonces, llevaríamos ya 10, porque serían 2 más 8. En estricto rigor debiese poner las 8 pelotitas, sí, claro, pero igual por el tiempo se entiende que si yo le pongo ahí, significa que esto ya está completo con sus 8. Hasta el momento llegamos al acuerdo que vamos con 10. Entonces ahora agrego en la última capa que tengo hasta 18, agregar 7, que son los últimos que me quedan. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí estarían los 7. Entonces, tendríamos ahí, y ahora nuevamente les pregunto a todos ustedes, ¿cuál sería el estado de oxidación del cloro? ¿Cuál sería su estado de oxidación? Primero, antes de responder, tendría que primero saber en qué capa me ubico. ¿Tendré que mirar acá o tendré que mirar aquí? En la última. En En la la última. última. En la última, miro la última y ahí me doy cuenta que tengo 7. O sea, en los últimos hay 7. Entonces digo, bueno, el Es más cloro 7. es 7. Es 7. Su estado de oxidación es 7. Yo no sé si es más 7, porque aquí los electrones es al revés. Fíjense en la situación que están estos Ya, electrones. sí, está al Estos revés. electrones están llegando, están con 7. Y decíamos que para ir llegando a plenitud tienen que llegar a 8. Entonces les falta uno solo para ser pleno. Entonces aquí al revés. Tratan de conectarse, buscar a alguien, quitarle un 1 y conectarlo ahí para ser felices. En este caso tendría yo un Cl-, que sería un cloruro, y le agrego un sodio y ya formo el cloruro de sodio. Me falta uno solo para lograr formar ese compuesto. Entonces aquí en realidad las cargas serían más bien del área negativas, ¿vale? Porque están aceptando un electrón. Y al aceptar un electrón queda cargado negativo, al revés de este otro, en que este como cedía electrones, queda cargado positivo, este quita electrones, que está en condiciones de hacerlo. Está en una posición más privilegiada para lograr eso. Y eso es lo que ocurre en ese caso. ¿Vale? No sé si le quedó más claro ahí. Espero que sí. Bueno, entonces, avanzo. Lo Hasta, anterior es Cl-, profe, entonces, el LEDO. claro, en este sí, C- pues, sería negativo porque CL, lo estoy cargando negativamente. Cl-1 en ese caso. El estado de oxidación. Porque le estoy agregando un electrón. Sí, ok. Gracias, profe. Porque le estoy agregando un electrón. Ahora, el Profe, cloro, disculpe, pero entonces la respuesta ahí sería, determina el estado de oxidación del cloro. El cloro sería el estado de oxidación 7 o -1. Eso no eh, entendí. es que si nos vamos a la clase anterior que tuvimos hace un ratito atrás, veíamos que los estados de oxidación del cloro son 4. El 1, el 3, el 5 y el 7. 1, 3, 5, 7. Y dependiendo de la forma en que se acomoden,
va a ser el estado de oxidación que corresponde. O sea, la respuesta sería 1, 7. 7, 5, 3. Esas son las opciones. Va a depender de la forma en Gracias. que se empaquete. Ahora, para poder ser más prolijo en la respuesta, necesitamos tener mayor información desde el punto de vista químico para entenderla mejor, porque con este modelo tan básico no es fácil descubrir dónde está el 1, 3, 5, 7. El 1 está como bien explicado, ¿sí? Ya lo entendimos. El 7 también porque está visible, pero ¿y el 5 y el 3? Con este modelo no es posible explicarlo, ¿sí? Tendría que ser usted hacer un acto de fe y creerme que es así, ¿sí? Pero no es la idea. No es la idea. Hay veces que los hacen en órbita, profesor. Claro, justamente. Es como más fácil. Necesitamos esto para entender por Sí. qué se da lo otro. Pero hay que partir de lo básico. Esta es la teoría con la que partió todo y fueron explicando de a poco, pero hay cosas que no tienen explicación acá. Entonces necesitamos entregar mayor información, mayor conocimiento para ir entendiendo lo que ocurre en el caso particular del cloro, que tiene los estados de oxidación 1, 3, 5, 7. Insisto, con el modelo anterior solamente podríamos deducir que podría ser 1, menos 1, que por la explicación esta que se incorpora el electrón, o el 7 que se ve ahí visible. Pero el 3 y 5 no tendrían explicación con este modelito. Necesitamos un modelo como este. Este modelo sí que nos puede ayudar a entender el concepto que está detrás del cloro que actúa con 1, 3, 5, 7. Después del modelo de Bohr, comenzaron a aparecer una serie de desacuerdos. Entre ellos está ese, por ejemplo. ¿Sí? Oye, pero ¿cómo si sabemos que el cloro, bajo ciertas condiciones, no está actuando ni con 1 ni con el 7? Entonces, claro, sí, entiendo. Bueno, y ahí empezaron desacuerdos y empezaron a buscar nuevas propuestas que explicaran cosas que no estaban explicadas con este modelo. Y para eso aparecieron cosas con espectros de emisión que permitieron determinar qué tipo de átomos y electrones estaban en casos como, en el ejemplo, en el caso del cloro. También comenzaron los avances respecto a las propiedades ondulatorias de la materia, lo que permitió decir varias cosas. Entre una de ellas que una onda que se extiende en el espacio y por lo tanto su posición no está exactamente definida. Eso es súper claro, o sea, el principio de Heisenberg, que yo no puedo saber exactamente a la vez la ubicación y la velocidad en forma simultánea. O me tengo que decir, o mido la velocidad o mido su posición, pero no ambas cosas a la vez. Y ese principio es clave para entender y por lo menos acercarnos a lo que se conoce como la mecánica cuántica. Y ya vamos un poco más adelantados respecto a materias, pasamos de Bohr a hablar ya más de la mecánica cuántica. Perdón. Para describir este problema, entonces, cómo localizar una partícula subatómica que se comporta como onda, y ahí tenemos otro conflicto, porque antes decían las partículas son partículas, las ondas son ondas. Entonces, acá hay un sistema difuso que en realidad dice que cada partícula genera ondas. Entonces, ese principio también generó serios conflictos porque antes la partícula se consideraba como comportamiento de partícula, como una partícula, pero no como una onda, y la onda era un comportamiento de onda. Luego, con esto se señala que en realidad no, pues las partículas también van generando ondas, y eso incluye también a los electrones. Y eso abrió muchas explicaciones respecto a estos primeros modelos que estaban asociados a la explicación del átomo y sus electrones circundantes. El primer avance fue trabajar en un modelo distinto, por ejemplo, este que está aquí, el diagrama de orbital. Aquí el orbital atómico se puede considerar como la función también de una onda de electrón de un átomo. Fíjense el concepto que ya va cambiando. Se habla de onda del electrón de un átomo. Y un orbital es una región del espacio, por supuesto alrededor del núcleo, como estamos viéndolo aquí, alrededor del núcleo, donde hay una alta probabilidad de encontrar un electrón dado. Pero no es que esté ahí. Le comentaba como los horarios de atención. El horario de atención de un profe en tal oficina es tanto, no es que esté ahí, la probabilidad de encontrarlo es alta, pero no necesariamente lo va a encontrar, porque justo que lo llaman a una reunión, que se fue a otra parte, no sé, pero
Si aparece un horario publicado, hay una alta probabilidad de encontrarlo, pero de que esté ahí 100% fiable, no. Y eso ocurre con el tema de las probabilidades asociadas a las órbitas. Las órbitas, entonces, no es que el electrón esté estático en un punto, sino que hay una alta probabilidad de encontrar un electrón en esa región dada. Y aquí se representa a través de este diagrama orbital, los orbitales se representan como casillas. Estas son las casillas, ¿sí? Que contienen flechas, por supuesto, que simbolizan los electrones, según se observa en esta figura, ¿vale? Aquí tenemos electrones hacia arriba, electrones hacia abajo, y hay ciertas normas y reglas para llenar estas cajitas. Y que si uno quiere hacer la comparación con este modelo, por supuesto que la va a encontrar. Va a poder encontrar la relación entre este modelo, que era el modelo de Bohr, a ver si me lo puedo llevar, ahí está, este, con el diagrama de orbital. Ahí está. Entonces, la primera cajita, claro, puede aceptar 2, la segunda también, cada cajita acepta 2, entonces hasta aquí tendría 2, hay consistencia con ese. Luego acá avanzo con 2, 4, 6, 8, fíjense aquí ya tendría las 8. 2, 4, 6, 8. Bueno, fíjense que esto ya nos está dando una explicación de por qué, por ejemplo, el cloro podría estar actuando con 3, con 5, porque ahora ya no los empaquetamos a todos en una sola línea, sino que los vamos ordenando en casillas, en paquetes. Entonces aquí voy ordenando a cada uno de los electrones con ciertas reglas, y aquí es lo que empiezo a contar yo. Entonces el nivel ya no es una sola línea, sino que son cajitas. Entonces en estas cajitas puedo contar, por ejemplo, 7, puedo contar 5, 3, 1. Ahí vamos a explicar cómo llegamos a eso. Y esto sí va a poder explicar el comportamiento de los distintos estados de oxidación que tiene, por ejemplo, el cloro. Porque ahora ya los electrones no los ubico solamente en una línea, sino que los empaqueto en estas casillas. Y el concepto es el mismo, cómo obtener el estado de oxidación, fijándome siempre en la última capa energética, pero ahora ya no es una línea, sino que esta línea la desagregamos en distintas cajitas, y ahora miro las cajitas que están al final. Entonces, en una puedo estar mirando 2 cajas, en otra 3, en otra 1, y ahí sí me puedo empezar a dar cuenta de distintos estados de oxidación, porque mi atención va a estar puesto en las cajitas y no en un todo, ¿vale? Eso sería un poco la explicación, que la vamos a ver, por supuesto, con un ejercicio. Llegamos al final del primer ciclo, así que nos vemos en unos 20 minutitos más y conectamos nuevamente, ¿vale? Nos vemos. Espero que alguien haya escuchado eso. Profe, ¿en Sí, cuánto rato? profe, sí se escuchó, Unos profe. 20 minutos. Gracias por el feedback. Gracias. Gracias. Sí, profe, gracias. No, gracias a usted. Chao.